En este video vamos a ver el tema de la codificación, vamos a comenzar a ver qué son los scripts y para qué sirven. Si ejecutáramos este pequeño demo que hemos realizado, donde en el anterior video tutorial hemos visto un poco del tema de los materiales, veremos que no va a pasar nada. En realidad se ve solamente la imagen, ¿sí? Los distintos cubos con las distintas texturas, pero no hay ningún tipo de interacción. ¿Para qué nos van a servir los scripts? Para darle vida a nuestro juego. Bien, nosotros vamos a tener dentro de un videojuego distintos componentes, distintos objetos. Vamos a tener, por ejemplo, el personaje principal, los enemigos, vamos a tener los ítems. Y los scripts nos va a permitir programar cada elemento que vaya a contener el juego. Por ejemplo, podríamos hacer que nuestro personaje pase por encima de una pistola o de una escopeta, y en ese momento un script haga que la escopeta desaparezca y aparezca en las manos del jugador como si éste la hubiera agarrado. Bien, pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacer en Unity 3D para crear nuestro propio script. Vamos a ver que Unity 3D nos permite hacer script en diferentes lenguajes. Por ejemplo, nos va a permitir hacer en JavaScript, en C# y en un lenguaje llamado Vue. En este curso vamos a utilizar JavaScript, debido a que hay bastante material en internet también para poder ir viendo este lenguaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a dirigirnos a Project, vamos a crear una nueva carpeta. En este caso le vamos a poner Script. ¿Sí? Fíjense que es bueno tener en carpeta los diferentes componentes de nuestro videojuego. Vamos a ingresar a la carpeta Script. Aquí vamos a ir a Create y acá vamos a poder seleccionar, por ejemplo, JavaScript, C# y VueScript. Vamos a elegir JavaScript. Y acá podríamos ponerle, por ejemplo, un nombre a este script. Vamos a llamarlo posición. Y podríamos ponerle, por ejemplo, posición cubo. Bien. De esta forma nosotros ya vamos a tener nuestro primer script. Ahora, al hacer doble clic, vamos a ver que se va a cargar el editor desde donde vamos a codificar nuestro juego. Muy bien, fíjense que se va a abrir una nueva ventana, la cual es un IDE para codificar llamado MonoDevelop. Bien, se utiliza en diferentes sistemas, pero de aquí vamos a poder comenzar a codificar nuestro código. Fijémonos también que ya coloca dos funciones preestablecidas. Bien, la función Start, que es cuando se inicie el script, y la función Update, que es en cada paso de nuestro juego se va a ir actualizando y va a entrar en esta función. En resumen, la función Start se va solamente a ingresar en este contenido cuando se inicie. Bien, una sola vez se va a ejecutar nada más al inicio de la vida del objeto que tenga este script. Y Update va a ser invocada en cada cuadro del juego, es decir, se puede invocar 30, 60 o más veces por segundos, dependiendo de la computadora que esté realizando. Bien, por lo general en este lugar se va a colocar la lógica inicial. Bueno, acá el Unity Editor me dio un problema. Vamos a ver qué puedo. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es inicializar bien el objeto. Si todavía no sabemos qué objeto va a ser, porque luego el script lo vamos a agregar. Vamos a ver cómo es eso. Pero como vamos a ejecutarlo una sola vez al inicio, vamos a tener que poner las funciones en Start. Bien, lo que vamos a hacer es modificar la posición del objeto. Eso lo vamos a lograr con transform. Fíjense que tiene autocompletado también este código. Position .x. Bien, que el valor de la x
se coloque en menos 2.0. Y vamos a hacer lo mismo con el eje Y y el Z. Punto position, punto Y va a ser igual a menos 1.5. Y lo mismo con el transform, punto position, punto Z va a ser igual a menos 2.1. Ahora, vamos a entender un poco la lógica de esto, ¿bien? Acá lo que estamos indicando es que coloque en la posición X y Z los valores que tenemos aquí. Ahora, fíjense lo intuitivo que es Unity 3D. Yo voy a seleccionar el cubo rojo, por ejemplo. Voy a ir al inspector. Y fíjense que en realidad lo que estamos haciendo por código es lo siguiente. Estamos diciendo que estamos entrando a la propiedad transform. Ahí vamos a seleccionar la posición, ¿sí? Fíjense cómo vamos entrando. Y luego de la posición va a seleccionar la X, o la Y, o la Z, ¿bien? Es decir, que este código que colocamos aquí se podría haber traducido tranquilamente de acá. Trae una lógica que es bastante interesante saber. Igualmente, en el sitio de Unity 3D, también pueden visualizar, bueno, el manual de Unity 3D, que acá le va a permitir también ver todo el tema de la API, ¿sí? De Learn, todo el tema de la API de Unity 3D. Entonces, cuando ustedes tengan algún tipo de consulta, van a poder acceder a este apartado y van a poder ver la documentación de Unity 3D. Bien, pero bueno, vamos a seguir con lo que estamos realizando. Muy bien, ahora ya tenemos la programación. Lo que vamos a hacer es guardar, ¿sí? Este script lo guardamos, lo podemos dejar abierto si queremos. Vamos a volver a Unity 3D. Ahora vamos a ir a Project y acá vamos a tener nuestro script. Ahora, para que tenga algún tipo de efecto, debemos colocar el script, asignárselo a un objeto. Así como hacíamos con los materiales, lo podemos hacer con los scripts. Así vamos a seleccionar este script y se lo vamos a asignar, por ejemplo, al cubo verde. Ahora vamos a ejecutar. Fíjense que efectivamente el cubo verde, lo vemos aquí debajo, fue a la posición que le configuramos desde el script. Bien, como estos cubos no le hemos colocado el script, ha mantenido la posición original. Por más entonces que el cubo verde acá lo teníamos inicializado con unos valores, ¿sí? Al tener un script va a tomar en cuenta la información que tiene ese script. Lo mismo podríamos haber dicho, por ejemplo, si decíamos que el cubo rojo cumpla la misma función que el verde. Ejecutamos y ahora, bueno, se van a fusionar el rojo y el verde debido a que están ocupando la misma posición, ¿bien? Pero está funcionando correctamente nuestro script. Muy bien, ahora tenemos otra posibilidad de hacer esto mismo. Vamos a ir a nuestro código, ¿bien? Y hay algo que se llama en Unity 3D que es Vector 3, ¿sí? Es una clase y podemos hacer esto mismo pero con menos línea de código. Bien, entonces por ejemplo vamos a guardar este otro script, lo vamos a poner posición cubo 1, posición cubo 1 y presionamos Save. Ahora bien, vamos a eliminar esto que teníamos en la función Start y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a colocar var, posición, y vamos a colocar vector 3. Esta es la clase que viene predefinida en Unity. Bien, y vector 3 va a recibir tres parámetros. Como estarán suponiendo, va a recibir la X, la Y y la Z. Entonces vamos a poner menos 2.5, 2.0, 2.0.
Ponemos punto y coma. Bien. Y ahora deberemos asignar esta posición, ¿sí?, a la posición del objeto. Eso lo vamos a hacer utilizando transform.position, ¿sí? Y ahora no vamos a poner punto X, sino que le vamos a asignar directamente el vector. De esta forma, lo que hemos logrado es colocar este contenido, que es la X y la Z, en la posición del objeto. Lo vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro Unity. Fíjense que ahora vamos a tener posición cubo 1 y posición cubo. Vamos a colocar este script en el rectángulo azul y vamos a sacar el script de estos dos rectángulos. Para ello vamos a seleccionar el cubo, mejor dicho, del que deseamos quitar el script. Vamos a ir a inspector y fíjense que acá vamos a tener posición cubo, script entre paréntesis, con el script que estamos utilizando. Lo que podríamos hacer en este caso es ir al engranaje y seleccionar Remove Component. De esta forma eliminamos el script de ese objeto. También podríamos haber modificado el script seleccionando en este botón de aquí. Y ahí podríamos haber seleccionado, por ejemplo, posición cubo. Bien. Ahora lo ejecutamos. Bien, y fíjense que ahora va a tomar la posición el rectángulo azul. Bien. Bueno, de esta forma ya estamos viendo cómo podemos ir. Vamos a poner el rojo, por ejemplo, posición cubo común. Estamos viendo lo básico de la programación. Bien, los dos rectángulos tienen, los dos cubos tienen distintas inicializaciones, distintos scripts, y está funcionando correctamente. Tengamos en cuenta que a la hora de la codificación, en JavaScript se declara de esta forma una variable. Bien, en este caso la variable posición le hemos colocado la palabra var. Bien, y recuerden que vector3 es una clase. Bueno, vamos a dejar esta primera etapa de codificación en este video. En el próximo video vamos a continuar viendo cómo realizar script con Unity 3D. Hasta luego.